Hoy vamos a ver un video de repaso sobre el desarrollo embrionario, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Primero, el desarrollo embrionario parte con la fecundación. La fecundación es el proceso por el cual se une el espermatozoide con el ovocito, originando una nueva célula que se llama cigoto. Aproximadamente después de 7 días, esta célula empieza a dividirse numerosas veces y luego de 7 días aproximadamente llega acá al útero. En el útero, cuando llega al útero se llama implantación y es en este lugar en donde este embrión va a pasar el resto de su desarrollo embrionario, los 9 meses. En el primer trimestre, al nuevo ser le vamos a llamar embrión. Y este trimestre se caracteriza porque empiezan a formarse todos los órganos internos. Por eso es importante que principalmente durante este trimestre y en general, igual en todo el embarazo, las mujeres no deben tomar ningún tipo de drogas como cigarros o alcohol o cualquier otro tipo de drogas. Otra característica es que empieza a latir el corazón desde el primer mes y además también desde el primer mes es que empieza a desarrollarse el sistema nervioso. Otra característica es que en este momento se sienten náuseas y mareos, pero claramente no en todas las mujeres, sino solamente en algunas, y por lo general duran solamente durante el primer trimestre. Luego, en el segundo trimestre en adelante, le vamos a llamar a este nuevo ser vivo feto. Acá se siguen formando los órganos internos, ya se pueden empezar a sentir los movimientos corporales y por lo general desaparecen las náuseas y los mareos. Es en este trimestre en donde ya se puede determinar el sexo del bebé con bastante poca posibilidad de error. Y finalmente en el tercer trimestre crece en tamaño este feto y se acomoda en posición invertida para que pueda ocurrir el parto. En la etapa del parto, el parto se divide en 3: dilatación, expulsión y alumbramiento. En la dilatación ocurren contracciones y las contracciones son para dilatar el cuello del útero. Más o menos, la idea es que logre unos 10 centímetros, o sea que el cuello del útero quede más o menos como de este porte para que pueda salir el bebé. Para que esto pueda ocurrir, tiene que disminuir el estrógeno y la progesterona y aumentar los niveles de oxitocina. Entonces las contracciones van a producir que se dilate el cuello del útero. Luego de la dilatación, que teóricamente las mujeres no deberían ir a la clínica o al hospital antes de tener contracciones más o menos cada 5 minutos, porque si no van a estar mucho tiempo en la clínica o en el hospital y todavía no va a ser el momento de la expulsión. La expulsión es cuando ocurre la salida del bebé, y en este momento es que la mujer tiene que pujar para que el bebé pueda salir en el fondo. Primero tiene que salir la cabeza. En el caso de que el bebé no se haya invertido, entonces se realiza cesárea. Y finalmente la última fase es la fase de alumbramiento y es en donde se expulsa la placenta. La placenta es un anexo embrionario que tiene bastantes nutrientes. De hecho, algunos animales como los perros y en algunas culturas se la comen. Se come la placenta ya que tiene muchos nutrientes
y proporcionó nutrientes al bebé durante todo el embarazo. Y el último, lo último que debería pasar es la lactancia. La lactancia se refiere a cuando la mujer da leche a su nuevo hijo. Esto sirve primero para alimentarlo. De hecho, los bebés durante los 6 primeros meses solamente se alimentan de la leche de su madre, que tiene todos los nutrientes necesarios para que este bebé pueda estar bien. Además, va a servir para el apego, esto quiere decir para formar lazos entre madre e hijo. Y además va a servir para la inmunidad, principalmente porque durante los primeros días la leche va a ser llamada calostro y este calostro va a tener una gran cantidad de anticuerpos que van a proporcionar inmunidad al bebé. ¿Y cómo se produce la leche? Bueno, se produce gracias a la succión del bebé. Cuando el bebé succiona el pezón de su madre, entonces se estimula la hipófisis para que libere oxitocina y prolactina, que son 2 hormonas. La oxitocina va a producir la eyección de la leche, o sea, que la leche salga. Y la prolactina va a producir la leche. Entonces, ambas van a contribuir para que el bebé pueda tomar leche. A medida que más succiona el bebé, entonces, más estimulada va a estar la hipófisis para secretar estas hormonas y que se produzca más leche. El siguiente tema que vamos a ver son los métodos anticonceptivos. El objetivo de los métodos anticonceptivos es evitar que una mujer quede embarazada en el caso de que no quiera hacerlo. El primer método que vamos a ver es el diafragma. El diafragma es una estructura de plástico como esta que está acá, que se inserta en el cuello uterino de la mujer. Y de este modo actúa como barrera. Esto quiere decir que es como una puerta que va a evitar que ingresen los espermatozoides hasta el útero de la mujer. Es reversible porque en cuanto la mujer se saca el diafragma, entonces puede volver a quedar embarazada. Es efectivo y es de origen artificial. Artificial quiere decir que son cosas creadas por el hombre y que no son naturales en su cuerpo. El siguiente método anticonceptivo es el preservativo. El preservativo, más conocido como condón, actúa como barrera, al igual que en el caso del diafragma, y es el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual. Es reversible porque en cuanto la mujer o el hombre se saca el condón, entonces puede volver a quedar embarazada, y es efectivo y de origen artificial. El siguiente método anticonceptivo es el espermicida, que es una sustancia química que básicamente es una especie de gel o de píldora, que básicamente lo que va a hacer cambiar la consistencia del moco cervical para evitar que ingresen espermatozoides hacia el útero. Sin embargo, este método es menos efectivo, por lo tanto es recomendable acompañarlo con algún otro método anticonceptivo. Es reversible y es artificial. El siguiente son los implantes subtérmicos, que son unas estructuras de metal más o menos de este porte que se insertan a través de una cirugía en el brazo de una mujer. Estos implantes tienen hormonas que básicamente lo que van a hacer tiene las hormonas estrógeno y progesterona, y por retroalimentación negativa van a avisar al hipotálamo y a la hipófisis que ya no produzca más LH.
y al no producirse más LH, entonces no se va a producir la ovulación. Entonces, lo que evita los implantes subdérmicos con este método hormonal es la ovulación, o sea que el ovocito no se libera. Es un método reversible y puede durar de 3 a 5 años, y después de eso una mujer se lo debería cambiar o cambiar de método anticonceptivo, y es muy efectivo y artificial. El siguiente método anticonceptivo son las pastillas anticonceptivas o anticonceptivos orales combinados. El mecanismo de acción también es hormonal, por lo tanto también tiene hormonas como estrógeno y progesterona que por retroalimentación negativa van a inhibir la ovulación. Es un método reversible porque en cuanto la mujer deja de tomar pastillas puede quedar embarazada. Es muy efectivo y es artificial. Este método anticonceptivo tiene la desventaja que debe tomarse todos los días, siempre a la misma hora. Entonces, la mujer tiene 28 pastillas, como se puede ver acá. En el caso de no tomarse a la misma hora que se debe tomar siempre, entonces este método anticonceptivo disminuye su efectividad. Y entonces tenemos 21 pastillas, que en este caso son blancas, que son activas, que tienen hormonas, y tenemos 7 que son inactivas, o sea que no tienen las hormonas. Y entonces cuando una mujer está tomando estas últimas 7 es que llega la menstruación, porque recordar que al bajar los niveles de progesterona, entonces la mujer le llega la menstruación. El siguiente método anticonceptivo es la vasectomía. Es un método de origen quirúrgico, es un de mecanismo quirúrgico, o sea que lo tiene que realizar un médico, y consiste básicamente en cortar acá el conducto deferente, evitando de este modo que los espermatozoides salgan. Los espermatozoides igual se producen, sin embargo, no van a poder llegar hasta la uretra para poder llegar hasta la mujer. Este es un método parcialmente reversible, muy efectivo y artificial. El siguiente método es la ligadura de oviductos o de trompas. También es un método quirúrgico que debe realizar un médico y consiste básicamente en realizar un corte acá en el oviducto o una ligadura, que es como una especie de nudo, y entonces de este modo la ovulación se va a realizar igualmente. Sin embargo, el espermatozoide no va a poder llegar hasta el ovocito, porque ahí en el fondo hay un corte o una ligadura. Es parcialmente reversible, muy efectivo y artificial. El siguiente método anticonceptivo es la abstinencia periódica, que quiere decir que en algunos días del ciclo femenino no se deberían tener relaciones sexuales. Es de origen natural y consiste básicamente en que en el caso de que una mujer tenga un ciclo regular de 28 días, el día 1 es el día de su menstruación, el día 14 es el día de su ovulación. Entonces, ni 3 días antes ni 3 días después la mujer debería tener relaciones sexuales, ya que son los días en que hay una mayor probabilidad de quedar embarazada. Y además esos días cambia la temperatura corporal y hay un moco cervical diferente. Este mecanismo es reversible, es menos efectivo y es natural. El siguiente método anticonceptivo es el coito interrumpido, que consiste básicamente en cuando se está llevando a cabo una relación sexual antes de que el hombre eyacule. En
este va a eyacular fuera del tracto vaginal de la mujer, y de este modo se reduciría entonces la probabilidad de embarazo, porque recordemos que en el semen es donde se encuentra la mayoría de los espermatozoides. Sin embargo, este método es menos efectivo porque el líquido preseminal, que se secreta antes de la eyaculación, igualmente tiene espermatozoides. Es un mecanismo natural, reversible y de origen natural. El siguiente método es la amenorrea de la lactancia. Y esto quiere decir que una mujer, luego de que tuvo un bebé y mientras esté amamantando y el bebé solamente se alimente de su leche, sufre un proceso que se llama la amenorrea de la lactancia. Y esto significa que aproximadamente 6 meses después de que tiene al bebé, entonces no puede quedar embarazada. Claramente este es un mecanismo natural, reversible, porque luego de que pasan los 6 meses, la mujer sí puede quedar embarazada, y es muy efectivo, más o menos con un 98% de efectividad de que una mujer no va a quedar embarazada durante los primeros meses que tuvo un bebé. Y el último método anticonceptivo es el dispositivo intrauterino, como por ejemplo la T de cobre. En este caso es un dispositivo en forma de T que se inserta en el útero, y básicamente lo que hace es cambiar la composición química del útero, evitando la implantación. Puede ser hormonal, y en el caso de que sea hormonal actuaría similar a estos métodos anticonceptivos que son hormonales, y en el caso de ser químico entonces cambiaría la composición química del útero. Es reversible porque en cuanto la mujer se saca su dispositivo intrauterino, que puede durar de 3 a 5 años, entonces podría volver a quedar embarazada, y es efectivo y artificial. El último tema que vamos a ver son las enfermedades de transmisión sexual. Una forma de prevenir estas enfermedades es el preservativo, o sea, el condón. Sin embargo, no es 100% efectivo que de esta forma se evite la enfermedad. Y vamos a ver 5 tipos de enfermedades de transmisión sexual. El primer tipo es el SIDA. Es causado por el virus del VIH y hasta el día de hoy no tiene curas. Se puede contagiar a través de una relación sexual, de un coito, a través de una transfusión sanguínea, y por eso es que algunos drogadictos se podrían contagiar de esta enfermedad, ya que se inyectan sustancias y se comparten las jeringas. Y además se puede contagiar de madre a hijo. Dentro de los síntomas encontramos que los primeros años no existen síntomas. Sin embargo, luego de un tiempo, aproximadamente 8 años o 5 años, la persona va a ver disminuida su sistema inmune, y por lo tanto va a empezar a enfermar de enfermedades muy cotidianas, y finalmente va a morir aproximadamente después de 10 años que contrajo la enfermedad. La siguiente enfermedad es la gonorrea. Esta enfermedad es causada por una bacteria y por lo tanto se cura con antibióticos. La forma de contagiarse es a través de sexo oral, anal o genital. Por lo tanto, esta enfermedad podría estar en la boca, o en el ano, o en los genitales. Se puede contagiar además al bebé a través del parto. Dentro de los síntomas de esta enfermedad encontramos que en un principio no tiene síntomas, pero luego podría causar
dolor al orinar, secreciones en el pene y la vagina, y si no se trata, luego de algún tiempo podría causar infertilidad y problemas en el embarazo. La siguiente enfermedad de transmisión sexual es el herpes genital. Esta enfermedad es causada por el virus del herpes y se contagia a través de sexo oral, anal o genital, igual que en el caso anterior. Los síntomas son unas llagas que son como una especie de heridas en los lugares afectados o en el lugar afectado, y que aparecen especialmente cuando le bajan las defensas a la persona. Esta enfermedad no tiene cura, sin embargo existen remedios para disminuir el dolor y las llagas, para disminuir el dolor de las llagas. Y teóricamente una persona que tiene esta enfermedad, siempre que le bajen las defensas, entonces le van a volver a aparecer los herpes. La siguiente enfermedad es el sífilis. El sífilis es causada por una bacteria y se puede contagiar a través de sexo oral, anal o genital. Primero, aparece como una llaga sin dolor que se podría confundir con una llaga causada por cualquier otro tipo de cosa. Luego, aparecen algunas erupciones cutáneas en algunos casos, sobre todo en las palmas de las manos y de los pies. Y después de eso, aproximadamente después de 3 a 4 semanas, hay una sensación de falsa mejoría. En el fondo la persona ya no presenta síntomas y siente que ya se mejoró. Sin embargo, después de algunos años, esto podría tener unas repercusiones en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, podría causar demencia, podría causar ceguera, entre otras enfermedades. Y la forma de tratarlo es a través de antibióticos. Y la última enfermedad de transmisión sexual es condilomas acuminados, que es causada por el virus del papiloma humano. La forma de contagio de esta enfermedad es a través de sexo oral, anal o genital, y en la mayoría de los casos es sin síntomas. Sin embargo, en algunos casos, la minoría podría causar cáncer o verrugas genitales. En la mayoría de los casos, esta enfermedad se cura sola, sobre todo en el caso que no presenta síntomas. Se puede curar de manera espontánea en la mayoría de los casos. Y para poder prevenir principalmente el cáncer, se realiza un examen llamado el Papa Nicolau. Ladies, bienvenidas al hogar del castigo. Welcome to the remix.